electrolito en una disolución conformando algo muy diferente, algo de naturaleza distinto. La concentración, hablar solamente de concentración, pues es muy ambiguo, depende del tipo de disolución generada. Y lo que habíamos indicado es que de forma general mencionábamos que en electrolitos fuertes la tensión superficial se incrementa con el incremento de la concentración. En electrolitos débiles la tensión superficial pues prácticamente se mantenía constante, no había un cambio aparente. Y cuando estamos hablando de tensoactivos o de surfactantes o de ya disoluciones de compuestos orgánicos, principalmente el incremento de la concentración pues tiende a reducir la tensión superficial. Y nos quedamos analizando la vez pasada, pues a qué se refiere algo polar o a qué se refiere algo no polar. Mencionábamos que los tensoactivos tenían esa doble naturaleza, pero dentro de la misma molécula, una región polar, una región no polar. Y lo que mencionábamos era un simple ejemplo de a qué se refiere pues un dipolo. Un dipolo pues tiene que ver con la electronegatividad de cada uno de los elementos con los cuales está conformado la molécula. Hay un dipolo generado por la diferencia de cargas, por la electronegatividad, pues en este caso pusimos el ejemplo del agua. La electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿sale? Y a final de cuentas, pues mencionábamos que una molécula no polar, pues tiene una región donde prácticamente no existe una distribución de cargas, o la distribución de cargas, pues es neutra, nula. Bueno, más que neutra, es nula. Y tiene que ver la geometría de la molécula. Mencionábamos, por ejemplo, ya en el aspecto real, en la forma real de la molécula del agua, pues ya existe un ángulo entre los enlaces de hidrógeno y oxígeno. Esto genera pues dos dipolos que a final de cuentas pues me están generando pues una molécula polar con las características pues que eso implica, ¿no? Diferente interacción con otras sustancias. Mencionábamos, pusimos aquí un esquema de lo que representa pues ya la molécula del agua. Y esto está representado en regiones azules que representan distribuciones de cargas positivas. Perdón. Y regiones en rojo que representan la distribución de cargas negativas. Esto mismo ahora relacionado con pues, un tensoactivo que ocasiona, mencionábamos una molécula, esta molécula en especial, eh, bueno, no tiene un nombre en específico, simplemente es un ejemplo. Esas regiones que representan grupos funcionales, pues a lo mejor más complejos, ésteres, alcoholes o algún otro tipo de grupo funcional, pero esta región de la molécula me está representando pues una cabeza de la molécula que tiene un comportamiento, en este caso, hidrofílico, tiene un comportamiento polar. En la región lineal, la región pues, alifática, la región conformada solamente por enlaces simples de carbono e hidrógeno, está representando pues, una región hidrofóbica. Y mencionábamos que los tensoactivos pues, disminuyen la tensión superficial. ¿Qué pasa con estas moléculas tensoactivas o surfactantes? Pues bueno, al momento de que estas pues, son agregadas a un fluido, cambian la tensión superficial y tienden a alinearse dependiendo de si tenemos pues, un tipo de fluido, por ejemplo aquí en la figura. Tenemos aire o aceite y resulta que la región no polar es afín a ese aire o aceite y la región polar es afín al agua en este caso. Hay un comportamiento hidrofílico. Hidrofílico pues es ese comportamiento pues, para poder tener pues una adecuada interacción con el agua. Y entonces, pues bueno, la molécula que está representada aquí con una esfera en negro y que tiene pues una cola, una región lineal, representa la molécula tensoactiva en una región interfacial.
Y mencionamos que esto, pues, ¿qué beneficios tiene? Pues bueno, primero que nada, cambiar la tensión superficial. Al cambiar la tensión superficial, pues bueno, ya tenemos diferentes interacciones y podemos manipular, digamos, pues en cierta forma al fluido, pues dependiendo de nuestras necesidades. ¿Qué requiero? Que el fluido tenga pues una alta tensión superficial, requiero que tenga una baja tensión superficial, o simplemente quiero que exista una mejor interacción, quiero que alguna otra sustancia tenga una buena cobertura, tenga un buen recubrimiento, o a lo mejor no quiero que se forme un recubrimiento con otra fase, quiero que específicamente pues se forme una fase o una forma esférica, ¿no?, de la otra fase. En esta figura, en la inferior, pues recordando un poquito lo que habíamos analizado, tenemos esta figura donde está mi cursor, que representa pues al fluido, representa la capa, ¿no?, de moléculas que se encuentran justo en la superficie. Y bueno, ahí prácticamente tenemos pues un vector resultante, una fuerza. Esa fuerza pues básicamente está representando pues la tensión, pues la tensión superficial. Pero al momento que nosotros agregamos pues una molécula tensoactiva, pues ¿qué va a pasar? Pues primero que nada sustituye o ocupa un lugar de una molécula de agua, pero vamos a tener una orientación de la región hidrofílica y de la región hidrofóbica. ¿Y esto qué va a causar? Pues bueno, la región polar, pues afín al agua, se va a encontrar pues en la parte sumergida, digamos, o justo en la superficie del agua, y la región hidrofóbica, la región no polar, pues se va a encontrar en la otra fase. ¿Y esto qué ocasiona? Pues bueno, cambia este vector de tensión superficial. De forma muy general, pues lo reduce. Y al momento de reducir pues esa tensión superficial, pues nuevamente estamos cambiando ya las condiciones del mismo fluido. Bien, voy a cambiar de diapositiva, esto es lo que explicábamos la clase anterior. Vamos a poner una breve clasificación entre algunos compuestos. Vamos a poner más bien clasificación de los grupos funcionales según su polaridad. Clasificación de grupos funcionales según su polaridad. Y en la parte superior, pues vamos a poner a los más polares. En la parte inferior, pues vamos a poner a los menos polares. Menos polar. Y vamos a poner, por ejemplo, que en la parte superior, en los polares, pues se encuentran las amidas. Se encuentran los ácidos. Están los alcoholes en ese orden. Después tenemos a las cetonas, aldehídos. Tenemos a las aminas. Tenemos a los ésteres, éteres. Y bueno, hasta abajo vamos a tener a los hidrocarburos. Principalmente vamos a poner aquí los alifáticos y los aromáticos.
Alifáticos representan cadenas lineales, carbono, hidrógeno, o bueno, CH2, etcétera. Y los aromáticos, pues bueno, ya están involucrando ahí una estructura como tipo fenol o benceno. ¿Vale? En ese orden, mayor polaridad, pues las amidas, los ácidos son muy polares, involucran moléculas polares. Y en el caso de menor polaridad, pues en este caso tenemos a los hidrocarburos. Entonces, pues bueno, ya al momento de que estamos analizando pues alguna molécula compleja que representa pues un surfactante o un tensoactivo, pues lo importante es primero tratar de identificar pues cómo está conformado. Sale, esto es una regla general, porque también depende de, de los enlaces, depende de la geometría también de la molécula, como vimos en el caso del agua, para poder formar dipolos, pero ahorita solamente en esta clasificación vienen en términos generales, ¿no? Quienes tienden a ser más polares y quienes tienden a ser menos polares. Podemos escribir ya aparte, vamos a poner polaridad en diferentes enlaces. Pues en este caso los alcoholes o bueno, los enlaces de hidrógeno y oxígeno tienen una mayor polaridad en comparación con los de carbono y oxígeno, y esos tienen mayor polaridad que los de nitrógeno e hidrógeno. Y en este orden, carbono e hidrógeno, y en ese mismo orden, carbono al final. Del lado izquierdo vamos a poner a los de más polaridad. En el lado derecho, pues vamos a poner menor polaridad o menos polar. ¿Sale? En otro análisis. Lo voy a encerrar para que no se confunda con lo de arriba. Bueno, no solamente vamos a tener una forma de tensoactivos, pueden ser muchos, ¿no? Compuestos orgánicos hay una gran infinidad, hay una gran cantidad, muchísimo mayores que los compuestos inorgánicos, perdón. Y existen muchos grupos funcionales, ¿no? Como se mencionan aquí en la lista, amidas, ácidos, alcoholes, cetonas, aldehídos, etcétera. Cada uno de estos va a tener una polaridad asociada. Y además los diferentes enlaces con los cuales se conforman estos grupos funcionales, pues también van a poder inducir una mayor o menor polaridad. Y por lo tanto, algunos compuestos tienen una mayor facilidad de cambiar las condiciones de tensión superficial en un fluido que otros compuestos. Un segundito.
Vamos a poner en este espacio, vamos a poner clasificación de tensoactivos. Y vamos a poner también como una nota aparte. Dentro de su ionización o carga, vamos a poner los tensoactivos son comúnmente clasificados en 4 grupos. Un primer grupo en el cual son anímicos, vamos a poner aquí estos aniónicos. El grupo hidrofílico lleva una carga negativa. Vamos a ponerle acá, grupo hidrofílico. Con carga negativa. Tenemos a los catiónicos. Ponlo como número 2, catiónicos. El grupo hidrofílico lleva una carga positiva. Grupo hidrofílico con carga positiva. Y me dicen cuándo podemos cambiar para escribir los otros dos. Listo, profe. ¿Listo? Bien, cambio de diapositiva. Vamos a escribir el inciso C. Son los no iónicos.
son los no iónicos. Y vamos a poner que el grupo hidrofílico no tiene carga, pero tiene solubilidad en grupos altamente polares o en disoluciones polares. Vamos a poner aquí que el grupo hidrofílico no tiene carga. Pero puede disolverse en disoluciones orgánicas, en disoluciones polares, perdón. Se disuelve en disoluciones polares. Y el último, en el inciso D, tenemos a los anfóteros. Y bueno, aquí se representa que la molécula tiene o puede tener puede o debe tener una carga negativa y una carga positiva en la cadena principal. Una carga positiva y una negativa. En la cadena principal. Y bueno, esto es importante pues conocerlo debido a que, como les comentaba hace un momento, diferentes grupos funcionales van a poder formar el grupo el grupo, la región hidrofílica es en cierta manera la importante. ¿Por qué razón? Porque ese grupo, el hidrofílico, pues es el que va a estar justo en la región, en la sección superficial, digamos, pues de un fluido como el agua, por ejemplo, y vamos a poder cambiar pues las condiciones de interacción con otra sustancia, con otro fluido. Entonces, pues bueno, nuevamente este tipo de transactivos, pues bueno, están clasificados de acuerdo a cómo se comporta ese grupo hidrofílico. En este caso, pues bueno, tenemos cuatro clasificaciones: los aniónicos. El grupo hidrofílico va a tener pues una distribución de carga negativa. En el caso de los catiónicos, el grupo hidrofílico va a tener una distribución de carga positiva. En el caso del número 3, pues los no iónicos, el grupo hidrofílico no tiene una carga. Vamos a tener pues una carga nula, por decirlo de esta forma. Y bueno, en el caso de los anfóteros, pues van a tener esa dualidad. La región hidrofílica, pues ahora comprenderá pues una carga, una distribución de carga positiva y una distribución de carga negativa. Hay una imagen asociada a a este comportamiento. Déjenme la pongo de una vez para que la tengan ahí en sus apuntes. Segundo.
Bien, es esa imagen la que tienen ya aquí en la presentación. La región azul, todo lo que está en azul, pues representa agua, representa las regiones hidrofílicas. Recuerden que hidrofílico, pues bueno, hay una cierta afinidad, ¿no? Digamos, de los compuestos o de las moléculas al agua. Y en el caso de las regiones hidrófobas, hidrofóbicas, pues representan regiones o moléculas que más bien tienen esa repulsión, digamos, pues a las moléculas del agua. Entonces, un tensoactivo, pues, está conformado por una cabeza, un grupo funcional, pues, grande, por decirlo así, espacialmente, y regiones alifáticas, estas regiones en zigzag, pues, me representan simplemente enlaces entre carbono e hidrógeno. Y aquí tenemos pues, estas clasificaciones. Tenemos a los tensoactivos, por ejemplo, el catiónico, que es el primer inciso, el A. ¿Qué se refiere? Pues bueno, la cabeza, la región hidrofílica, pues va a tener una distribución de cargas positivas. Sale esto nuevamente, cambia la interacción de las fuerzas intermoleculares resultantes, ya sea en la región interfacial o simplemente en el mismo fluido como tensión superficial. Tenemos al tensoactivo aniónico, ¿sale? Como su nombre lo indica, un anión, pues tiene carga negativa. Y la región hidrofílica, la que está en el agua o en contacto con el agua, tiene esa carga, esa distribución de carga negativa. Tenemos a los tensoactivos no iónicos, pues quiere decir que la carga neta de toda esta molécula, de toda la cabeza del tensoactivo, y que se encuentra pues en la superficie del agua, no tiene una carga neta total, simplemente pues, no es iónico, ¿sale? Digamos, las cargas se compensan y pues bueno, a lo mejor hoy no existe una adecuada interacción, ¿no? con el agua, por ejemplo. Y tenemos a los anfóteros en la parte inferior. Estos anfóteros, bueno, van a tener dos cabezas básicamente, dos grupos funcionales o dos regiones que representen grupos funcionales van a tener pues esa dualidad, distribución de carga positiva, distribución de carga negativa. Básicamente esta imagen representa lo que pusimos en la parte superior de las anotaciones. Y nuevamente pues esto tiende a cambiar la interacción interfacial o la tensión superficial de una sustancia. ¿Me dicen cuándo podamos cambiar? Pues no, yo creo que ya, profe, no puedes concluir. ¿Listo? Ahora sí, listo. Ok, muy bien, perfecto. Bien, este tipo de sustancias mencionábamos que se conocen como tensoactivos o se conocen como surfactantes. Y bueno, tienen funcionalidades como las siguientes. Vamos a escribir aquí. Vamos a poner como pues, título, digamos, superior, surfactantes. Digamos, es un sinónimo de tensoactivo, pero el nombre preferencial o el nombre adecuado sería simplemente surfactante. Bueno, viene de superficie, surfactante.
Y vamos a poner que en función de las propiedades particulares, los surfactantes se clasifican en tenemos a los tensoactivos propiamente, disminuyen la tensión superficial, y bueno, aquí vamos a incluir a los jabones, detergentes, Sale el hecho de cambiar la tensión superficial, pues hay que recordar, ¿no? Que busca, eh, ¿qué busca una fase? Pues bueno, una fase busca el estado de menor energía. ¿Y cómo se obtiene un estado de menor energía? Pues bueno, formar una forma esférica, formar una burbuja, ¿no? En el caso de la consecuencia de la tensión superficial de una sustancia con relación a su presión interna, ¿no? En el caso de las burbujas que generan precisamente los jabones, hay una compensación, ¿no? Entre la tensión superficial y la energía, perdón, y la presión interna que tiene esa burbuja en su interior. Pero bueno, esto quiere decir que yo puedo cambiar, ¿no? Las condiciones de una sustancia a que tenga una mayor afinidad a formar pues una burbuja o a que simplemente se forme una película sobre la superficie, como mencionábamos con anterioridad. ¿Qué me es más conveniente de acuerdo a lo que quiero analizar o lo que quiero realizar? Tenemos otros surfactantes que son humectantes. Y estos humectantes son utilizados para cambiar la mojabilidad o ángulo de contacto de algún dispersante. Son utilizados para cambiar la mojabilidad o ángulo de contacto de dispersantes. Y vamos al mismo punto, ¿no? ¿Qué prefiero? A lo mejor puedo utilizar alguna otra sustancia, algún surfactante de alguna naturaleza, a que una fase, una película, por ejemplo, pues se distribuya de forma adecuada y de forma correcta sobre una superficie que quiero proteger. Puedo tener una tercera clasificación, agentes espumantes o antiespumantes. Agentes espumantes o antiespumantes.
La número 4 podemos tener emulsionantes. Emulsionantes o desemulsionantes. Tenemos a inhibidores de corrosión. Inhibidores de corrosión. Bueno, como número 6 podemos tener otros surfactantes que sirvan como agentes antiestáticos o suavizantes. Y bueno, dependiendo del tipo de interacción, dependiendo del tipo de aplicación, pues bueno, los surfactantes, ya sabiendo que su principal función es cambiar las condiciones de tensión superficial, puedo formar tensioactivos, principalmente que son para, utilizados principalmente en jabones, en detergentes. Puedo tener agentes o surfactantes humectantes que son utilizados para puede ser incrementar la mojabilidad de alguna fase que esté completamente dispersa en una superficie. Puedo tener agentes espumantes o antiespumantes, emulsionantes para propiciar que pues las fases, digamos, sólidas en una pues, emulsión se mantengan perfectamente distribuidas en ese sistema. Inhibidores de corrosión, lo que les comentaba en algún momento, películas formadas en una superficie metálica para inhibir ese intercambio iónico o esa transferencia de carga generada durante la oxidación. Y pues alguna otra aplicación, agentes antiestáticos, cambiar esas fuerzas intermoleculares para no generar pues estática a lo mejor en una superficie sólida, o simplemente para cambiar las condiciones de suavizar, por ejemplo, pues una superficie. Y todo esto que les comento, pues tiene que ver con fenómenos de adsorción, como es la interacción de una fase sobre la superficie de otra fase. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? Vamos a dejarle hoy aquí. Mañana, o el lunes, perdón, mañana nos toca cinética. Nos toca el lunes. Ok, profe. Sí, profesor. Seguimos, acuérdense que por ahí quedamos que el lunes iban a venir aquí al laboratorio. Vamos a hacer ese cambio. Vamos a utilizar la hora de transiciones a las 12 para venir aquí al laboratorio cinética. Y el martes entonces tomamos 2 horas de transiciones. Más bien sería una hora, ¿no? De transiciones, porque... Tienes razón. Tienes razón, porque nada más estaríamos tomando prestada una. Sería una de transiciones y la siguiente de cinética. Entonces ya seguro que nos vemos el lunes, profe. Sí, el lunes nos vamos seguro. Tráiganse su batita. ¿Sale? Profe, Dime, te escucho. ¿qué laboratorio es? Disculpe. Fisicoquímica aquí en metalmecánica. Ah, ok, gracias. ¿Sale? Por aquí nos estamos viendo, jóvenes.
De acuerdo, profe, entonces mañana. Muy bien. Por ahí alguien me habló, dígame, te escucho. Profe, ¿sí me escucha? Te escucho, dime, adelante. Mañana no vamos a poder entrar a transiciones algunos compañeros porque vamos a estar en lo del evento del Pony Orienta. Ok. Sí, mañana es lo del evento del Pony Orienta. Sin problema, no se preocupen, pueden faltar. Les justifico su falta. Gracias, profe. Ok, profe, gracias. Ok, muy bien, no se preocupen. ¿Sale? Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense, nos vemos, que estén bien. Muchas gracias, profe. Bonita tarde. Gracias, profe. Adiós, hasta luego, bonita tarde, jóvenes. Sale, profe. Entonces, ¿hasta mañana o hasta lunes? Bueno, mañana sí nos vemos en transiciones porque tenemos una hora, ¿no? A las 12. Sí, Mañana sí. sí nos vemos. Órale, ¿Sale? de acuerdo. Sí, Órale. muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Adiós, nos vemos. Cuídense.